con situaciones de mucho calor en verano y calor húmedo, porque es una zona de bosques y muy bosques muy cerrados y condiciones de frío, lluvia, nieve y hielo en invierno, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación compleja. En la parte de la derecha podéis ver un poco lo que es la descripción de lo que es una operación geofísica o una operación de sísmica. Básicamente lo que queremos hacer para ponerles un poco eh, eh, para contaros un poco, es generar unas ondas de energía que lo que hacen es reflejarse en los distintos sustratos geológicos y lo registramos en superficie con unos geófonos y luego realizamos la interpretación pues, con el propósito de identificar dónde hay potenciales formaciones que pudieran contener hidrocarburos. Eso no quiere decir que vaya a tener hidrocarburos, pero al menos que sean potenciales formaciones que pudieran contenerlos. Y luego después realizar proyectos de perforación para ver si efectivamente pues pudiéramos tener hidrocarburos. Entonces esto es una fase exploratoria, es una fase muy preliminar de lo que es el negocio de la exploración y producción, ¿no? Perdón. Para comentaros un poco los números del proyecto, básicamente el proyecto estuvimos trabajando, tuvimos 1 millón de horas trabajadas o más de 1 millón de horas trabajadas con una plantilla media de unas 400 personas a lo largo de todo el proyecto. Adquirimos algo más de 400 kilómetros de líneas sísmicas 2D. Trabajamos en entornos naturales que incluían áreas de especial protección natural, como 3 zonas de protección de Red Natura 2000, con las restricciones ambientales y las restricciones de tránsito y de operación que teníamos en esas zonas. Generamos en torno a 21, algo más de 21 toneladas de residuos de todo tipo, de residuos peligrosos y no peligrosos. Tuvimos operaciones helitransportadas para el movimiento de cargas, movimiento de taladros y movimiento de equipos de registro, en torno a 1.200 horas voladas con 2 helicópteros volando en back-to-back y en torno a 2.800 aterrizajes y despegues, ¿no? Que es la operación más crítica en este tipo de trabajos. Tuvimos en torno a 14 nacionalidades distintas. La 14 fue la media de diferentes nacionalidades que trabajamos. Llegamos a contabilizar hasta 17 y 18 nacionalidades diferentes en el proyecto con las complicaciones que esto tiene, ¿no? Y también tuvimos en torno a 2 millones de kilómetros conducidos, ¿no? El trabajo, los movimientos de personal, los movimientos de carga fue bastante intenso y afortunadamente tuvimos una incidencia relativamente baja de incidentes con solo 3 accidentes significativos, ¿no? Y al final del proyecto pues contabilizamos unas 300 lecciones aprendidas que vamos a tener en cuenta y que las vamos registrando para futuros proyectos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues el proyecto, a priori, lo heredamos de nuestros socios, ¿no? Cuando llegamos allí, nos encontramos con un proyecto que estaba definido con un alcance que no cubría todo el alcance o toda la adquisición de datos que nosotros teníamos en mente. Tuvimos que redefinir el proyecto, no de cero, pero sí que tuvimos que hacer un cambio significativo en lo que es las operaciones, ¿no? Tuvimos que empezar a diseñar lo que son operaciones helitransportadas que no se habían tenido en cuenta. Como os decía, las condiciones climáticas y de terreno son bastante duras. El tema de la arqueología en Grecia es muy importante. Prácticamente en todos los rincones te puedes encontrar restos arqueológicos, por lo tanto, esto pone bastante dificultad a la hora del progreso del trabajo. Las operaciones geofísicas y de carreteras y los riesgos asociados a las operaciones geofísicas son bastante significativos. En este caso, el tránsito en carretera y el tráfico por carretera fue bastante alto y afortunadamente tuvimos pequeños incidentes. Esta es una fotografía del incidente más importante que tuvimos, un vuelco, pero sin causas importantes, simplemente con pequeños golpes y magulladuras. Entonces, luego también tuvimos el problema del contexto del negocio, ¿no? Que el negocio de la adquisición geofísica en tierra pues está atomizando bastante, ¿no? Los grandes contratistas ya no están trabajando en este sector,
se están retirando este sector porque genera poco beneficio y nos exponemos o trabajamos con pequeñas compañías que si bien son muy especializadas, pero no tienen capacidad o no tienen experiencia en haber hecho coordinación de este tipo de proyectos. Entonces tuvimos que tomar nosotros la coordinación del proyecto, ¿no? También nos encontramos con el manejo de explosivos. Es un área donde en el pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo bastante conflicto y también después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra civil no declarada en la zona y hay bastantes restos explosivos que si bien el país considera que está desminado, cuando trabajamos con el ejército en esa zona nos indicaron que teníamos que desminar algunas áreas o buscar explosivos. Y tuvimos hasta 19, entre 19 y 20 explosivos en el área que detectamos, ¿no? También la falta de experiencia del personal local. Es un tipo de trabajo donde tiramos mucho y trabajamos mucho con personal local y no se habían producido este tipo de proyectos en el área en muchos años, ¿no? Entonces, pues prácticamente no había nadie formado, no había empresas locales formadas con este tipo de proyectos. Trabajamos con dos contratistas principales y 8 subcontratistas internacionales también y como os decía, con muchas nacionalidades diferentes. Entonces, en cuanto a las nacionalidades, el problema que teníamos con las nacionalidades es que básicamente teníamos unas barreras importantes a lo largo de la cadena de comunicación del proyecto, ¿no? En la dirección del proyecto nos manejamos básicamente en inglés, como veis todas las nacionalidades que teníamos arriba de personal de diferentes países y entornos culturales. La supervisión, los contratistas principales eran italianos y franceses, pero nos manejábamos relativamente bien en inglés, pero el personal local y la mano de obra local con la que trabajábamos era básicamente de Grecia, ¿no? Entonces nos encontramos en situaciones como por ejemplo en las reuniones de arranque de los trabajos, donde teníamos a los supervisores explicando en inglés el trabajo que había que hacer, había que traducir esa explicación a italiano y francés y luego había que traducir esas explicaciones también al griego, ¿no? Entonces nos encontramos situaciones un poco curiosas como que la explicación y la formación que se daba en inglés duraba pues un minuto, parábamos para hacer las traducciones y continuábamos. Y esa formación duraba un minuto, las explicaciones que se daban en italiano pues duraban entre 45 y 30 segundos y cuando se llegaba al griego, la traducción en griego, las traducciones duraban como 20 segundos o 10 segundos. Por tanto, veíamos que había una pérdida de información bastante considerable, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues cuando arrancamos el proyecto, en diciembre del 2017, tuvimos varios incidentes hasta el mes de julio, varios incidentes significativos que multiplicaron, que nos llevaron a pensar que esto tenía muy mala pinta, ¿no? El proyecto nos conducía a unos índices bastante altos, en torno a 10 veces por encima de lo que suele ocurrir o de los índices que tenemos en otro tipo de proyectos. Y solo habíamos adquirido o habíamos realizado trabajos de topografía en torno a 100.000 horas trabajadas o 150.000 horas trabajadas. La previsión era que íbamos a llegar hasta 1 millón o más de 1 millón y solo el inicio del proyecto ya teníamos estos índices, pues decidimos parar. Decidimos parar la operación, analizar qué es lo que estaba ocurriendo, tomarnos un tiempo de análisis con los contratistas principales y tomar las medidas necesarias. Entonces, lo bueno que tuvimos aquí es que fue la propia dirección de la compañía la que impulsó este paro de actividades, ¿no? Tuvimos el soporte por parte de la dirección en todo momento y fueron ellos los que lideraron esta decisión y lideraron las reuniones que tuvimos con los contratistas para poder cambiar esto y adaptar. Entonces, las actividades que hicimos, pues como os decía, parar la actividad durante un mes. La idea no era parar un mes específicamente, sino que paramos todo lo que fuera necesario, pero que nos llevó aproximadamente un mes. Hicimos una auditoría completa de todas las operaciones, con visitas al campo, inspecciones, reuniones de HSE y revisión de los documentos de coordinación, el Bridging Document, que es el documento de coordinación con el contratista.
Revisamos todos los procedimientos operativos uno a uno, en torno a 60 procedimientos, y los adaptamos específicamente a lo que ocurría, a la casuística del proyecto, igual que los análisis de riesgos. Y luego establecimos en ese Bridging Document unos KPIs reactivos y sobre todo proactivos que nos permitían medir cómo estábamos desempeñando en las medidas de formación, de capacitación, revisión de procedimientos, de visitas gerenciales, de mantenimiento de los equipos y de reporte diario, ¿no? Desarrollamos un plan de aseguramiento de competencia y de refresco de la formación del personal a lo largo de todo el proyecto, e hicimos una formación teórica y no solo en clase, pero también en los puestos de trabajo, con una supervisión y un coaching mucho más intenso de lo que teníamos, poniendo mucho más recursos no solo de Repsol, sino también de los contratistas, ¿no? Y establecimos una serie de simulacros semanales en todas las cuadrillas. Y entonces, para terminar, simplemente mostraros cómo acabó el proyecto, ¿no? El caso de éxito para nosotros fue que conseguimos terminar el proyecto con 1 millón de horas trabajadas y doblegamos la curva de incidencia bajándola hasta el máximo posible, ¿no? Terminamos con estos números de 5,94 y 21,91 para índice de frecuencia bruto, que no es para nada lo deseable, pero que al menos nos enorgullece el haber podido acabar el proyecto sin grandes accidentes, sobre todo sin ninguna fatalidad, que al principio del proyecto no teníamos todas con nosotros que fuéramos a acabar así, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de éxito ha sido la capacidad de reacción, ¿no? El poder parar, el tener soporte por parte de la dirección para que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo sin mirar en cuanto a tiempos o sin mirar y preocuparnos en cuanto a los costes, ¿no? Y esta es mi última slide. Gracias, Antonio.